Hola amigos de paisturístico.com.ar. Seguimos recorriendo el litoral argentino. Llegamos al Parque Nacional El Palmar. Este parque de 8.000 hectáreas se ubica en la provincia de Entre Ríos y se encuentra a 360 kilómetros de Buenos Aires y a 772 kilómetros de Mar del Plata. Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo les van ustedes? Bueno, nosotros muy bien, disfrutando de este lugar, del Parque Nacional El Palmar, de todo lo que propone. Realmente este es un lugar de privilegio, ¿no? Sí, realmente, bueno, como la mayoría de los parques nacionales, o como todos los parques nacionales, son lugares especiales de Argentina, dedicados a la conservación y que son lugares realmente privilegiados y que, bueno, todos los argentinos pueden visitar, ¿no? Vos sos uno de los guardaparques de este lugar. Sí, soy guardaparque en este parque, somos aproximadamente unos 14 guardaparques, más el resto del personal, entre brigadistas, informantes, personal de obras, digamos, del taller y demás, somos alrededor de 45 o 46 personas. ¿Oriundo de dónde? Oriundo de Buenos Aires, pero bueno, me fui a los 20 años de Buenos Aires y ya a esta altura del partido todavía no voy a volver a Buenos Aires, todavía no sé dónde vamos a caer con nuestra familia, dónde vamos a quedar asentados. 25 años de Patagonia y bueno, ya es la segunda vez que estoy en este parque nacional. Bueno, cuando ingresamos al parque, lógicamente que nos encontramos con un control de información donde se abona una entrada y comienza el recorrido. Y comenzamos, bueno, con diferentes puntos panorámicos, senderos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, cuando entran al parque, el camino principal desde la ruta 14 hasta este lugar donde estamos nosotros, que es el centro administrativo del área de servicios, que en este caso es el casco de la antigua estancia de Sáenz Valiente, que era anterior a la creación del parque. En ese recorrido tienen varios miradores para ir haciendo, que son a distintos lugares. Dos hacia el arroyo Palmar, que es un arroyo que cruza el Parque Nacional de oeste a este y lo corta al medio, digamos, que son puntos panorámicos de altura y que después uno puede bajar caminando con senderos peatonales al arroyo. Hay otro sendero hacia el arroyo Los Loros, hacia el norte del parque, que también es un mirador donde se puede apreciar no solamente parte del parque, sino el límite del parque y las forestaciones vecinas. Después, ya llegando al área de servicios, tienen el camping, el restaurante, la proveeduría, el centro de visitantes, donde ahí pueden recabar toda la información que quieren sobre el parque y tiene una muestra interactiva de los distintos ambientes del parque, uno puede conocer un poco más. Y un poquito más al costado tenemos, más hacia el sur, unos kilómetros hacia el sur, tenemos el área de las ruinas de La Calera, que son ruinas de épocas jesuíticas y más modernas, digamos, fueron edificios y hornos de producción de cal que se fueron ocupando en distintas épocas hasta el año 1960, que es cuando se crea, 66, que es cuando se crea el parque. Además de estos, que son todos senderos vehiculares, hay alguna serie de senderos peatonales que uno puede hacer de distinta longitud y distinta duración y dificultad, como bueno, el sendero desde el área administrativa hasta las ruinas de La Calera, uno puede ir caminando, recorriendo toda la costa del río Uruguay y por las barrancas hasta llegar a las ruinas. Después hay un sendero que llamamos el Sendero de la Selva, que son 3 kilómetros, que recorre también parte de la barranca del río Uruguay, orientado básicamente a la observación de aves de selva. Después hay otro sendero, en cada uno de los miradores hay algún senderito corto de entre 800 y 300, entre 300 y 800 metros para llegar hasta el arroyo en distintos puntos. Y estamos construyendo otro sendero nuevo, que es el Sendero del Pastizal, que es un sendero también orientado a la observación de aves de pastizal, que tiene alrededor de 5 kilómetros de largo, ¿no? El río Uruguay aquí, a nuestra espalda, ¿no? A nuestra espalda, el río de los pájaros, como se lo conoce en Entre Ríos y en muchas partes del país, y enfrente la República Oriental del Uruguay, ¿no? Hay dos sectores de playa, de acuerdo a la altura del río. Hay un sector de bancos de arena que está aquí justo debajo de la intendencia, y en la zona de las ruinas hay una playa que en el verano tenemos personal de guardavidas permanentemente, ¿no?
Bueno, y La Palmera como vedette. Y La Palmera debe tener su historia también, ¿no? Sí, La Palmera es el origen de la creación del parque. Digamos, conservar estos palmares de Yatay, que son, digamos, el último reducto que queda. Antiguamente estos palmares eran bastante más grandes, ocupaban una superficie mucho más grande, pero con el avance de la agricultura y la ganadería se fueron perdiendo. Hoy en día los manchones más importantes que quedan son dentro del Parque Nacional y muy cerquita del parque, hacia el oeste, hay algunos manchones más, que por suerte algunos están conservados en propiedades privadas, como la Aurora del Palmar, por ejemplo. Y bueno, La Palmera como vedette, pero con toda una cuestión de ambientes y de fauna asociada y flora asociados a esos ambientes, como los pastizales, los bajos inundables, la selva en galería, el monte seco. Hoy en día, bueno, La Palmera, si bien es el principal atractivo, en principio el segundo atractivo diría que casi lo constituyen los carpinchos y las vizcachas, que son muy fáciles de ver. Carpinchos a la tardecita está lleno el camino, y las vizcachas ya al anochecer empiezan a salir por todo el área de servicios. Y después, bueno, otras especies de fauna importantes, como el zorro de monte, el zorro gris, el gato montés, el gato yaguarundi, la corzuela o viracho que le dicen, bueno, y muchísimas especies de aves. Alrededor de 180 especies de aves tenemos en el parque. ¿Cuántas hectáreas tiene el parque? 8.500. Es mucho, ¿no? Es mucho y es poco. Es uno de los parques, durante muchos años fue el parque más chico del país. Ahora hay algunos parques más chiquititos, pero bueno, es una isla de naturaleza intacta o casi intacta dentro de un mar de cultivos y forestaciones y demás, ¿no? ¿Cuál es el origen de La Palmera? Bueno, este origen es totalmente natural. Es una especie bastante antigua, sumamente antigua, y bueno, este pedacito que quedó es lo que quedaba de un palmar muchísimo más grande, se llamaba Palmar Grande, que ocupaba casi toda la provincia de siempre en manchones, ¿no? Pero ocupaba casi toda la provincia de Entre Ríos, parte de Corrientes, sur de Brasil, y bueno, nada, es totalmente natural. Bueno, y las cotorritas también acompañan con su bullicio permanente. Sí, esta es otra de las especies asociadas a los palmares y asociadas en realidad a toda la geografía entrerriana, muy común en la zona, y bueno, dentro del parque están protegidas. Fuera del parque, en algunos casos, se las persigue por el tema de que comen cultivos y demás, ¿no? Pero dentro del parque, bueno, hay una cantidad interesante y son bastante bochincheras. Bueno, Julio, invitamos a la gente a que venga a disfrutar este parque, que no se va a arrepentir, que vale la pena recorrerlo, sacar fotos, observar, estar con los ojos bien abiertos. Sí, totalmente. El Parque Nacional Palmar es un punto importante turísticamente de Argentina y de Entre Ríos. Todo el corredor del río Uruguay y el corredor del Paraná también son lugares realmente importantes para el turismo, y la gente que no está acostumbrada a venir para el litoral se va a sorprender, ¿sí? Mucha gente tiende a ir hacia el sur o hacia la cordillera, y cuando deciden venir para estos lados se sorprenden de la belleza particular que tienen estos lugares, ¿no? No solamente el parque, sino todas las ciudades cercanas, Colón, San José, Villa Elisa, Concordia, Concepción del Uruguay, porque tiene esta mezcla de naturaleza y de historia que uno puede disfrutar mucho, ¿no? Es decir, todas estas ciudades son ciudades muy antiguas, creadas en la primera época de la colonización, muchas de ellas, y que guardan una historia muy rica, ¿no? La historia de entrerriana es muy interesante y se van a encontrar con cosas realmente bellas y divertidas. Te agradecemos, muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Para tener más información sobre este destino, ingresa a paisturístico.com.ar.